En muchas ocasiones, las historias de Cuarto Milenio comienzan con una simple llamada. Antes sería con una carta, hoy un correo electrónico, e incluso con formatos multimedia enviados por el móvil. La mayor parte de las veces se queda en agua de borrajas, es decir, después de una previa investigación, los casos no acceden a ese material que luego expondremos aquí. Pero hay veces en las que nos sorprende el contenido de esas supuestas grabaciones espurias. Nos ocurrió, por ejemplo, en Mallorca, en el mítico histórico castillo de Bellver. Allí, como tantas otras parejas de turistas que visitaban la zona, estaban grabándose uno a otro, lanzando una serie de saludos, vagando por la oscuridad de algunas galerías que cuentan, en su largo trayecto de años y siglos, con muertes, cárceles y, en fin, dolor concentrado. Nuestra sorpresa, y todavía no hemos podido descubrir qué es lo que pasaba en esa grabación, es que, como van a comprobar, repentinamente surgieron una serie de voces, pero de voces altísimas. Tan es así que llegan a eclipsar la propia conversación de la pareja. Pero ellos, además se comprueba perfectamente, en ningún caso son conscientes de que hay ese cúmulo de alaridos. Y parecían, de verdad, gritos, exclamaciones de personas que lo estaban pasando francamente mal. El caso se complicaba porque nos decían que estaban completamente solos en esa ubicación, excepto con un guarda de seguridad. Pero era un auténtico coro, era algo compuesto de muchos sonidos a la vez. Y no cabía duda, una simple audición les sacará a ustedes de cualquier tipo de posible respuesta que puedan tener. Por ejemplo, hay voces de mujeres, voces de lo que parecen niños, voces que se amplifican. Investigamos y tuvimos aquí a los principales testigos. Nos quedamos muy sorprendidos. Es como esas veces en las que a través de la moderna tecnología algo se cuela y nos da su particular saludo sobrecogedor. La historia del castillo de Bellver está plagada de sufrimiento. Durante muchos años fue una temible prisión en la que se cometieron todo tipo de atrocidades. Mucho se ha trabajado para borrar aquella trágica realidad, pero no se puede huir del pasado. Iván y Verónica, dos jóvenes mallorquines, se acercaron al castillo huyendo de las playas repletas de turistas. Buscaban tranquilidad, y en Bellver, aquel día, no había casi nadie. En una de las salas, anexa a la capilla de San Marcos, decidieron grabar un vídeo con su cámara de fotos y descubrieron que no estaban solos. Y nada, nosotros terminamos de dar la vuelta al museo y subimos a la planta de arriba, y ahí, que no había nadie. Íbamos con la cámara de fotos, pero también tenía para grabar. Y dice, espera que te grabo y tal y cual. Estábamos tranquilamente sin escuchar ningún tipo de ruido, porque es que yo llego a escuchar algo así parecido y me llamaría la atención. Pero nada, absolutamente nada. Apagó la cámara pensando que se había quedado la batería, y nos dimos una vuelta por aquí tranquilamente, como ella dice, hasta que bajamos y ella enciende la cámara. Dentro del coche, enciendo la cámara, vemos las fotos y nada, le doy al vídeo y que es cuando ya sí escuchamos que hay un ruido que no habíamos escuchado y hay unos segundos que nos quedamos quietos diciendo ¿qué es eso que se oye? No vale. ¿Por qué? Porque no. Eran bajitos en ese tiempo, ¿eh? ¿Eh? La planta del castillo es circular y los muros actúan como una caja de resonancia. ¿Es posible que hubiera niños en el castillo y la pareja no llegara a verlos? Iván y Verónica están totalmente seguros de que no. Construido por Jaime II hace más de 700 años, el castillo de Bellver es uno de los edificios más emblemáticos de Mallorca. Son muchos los que lo han visitado, pero pocos conocen sus leyendas. En 1349, con la muerte de Jaime III en la batalla de Llucmajor, se da por finalizada la monarquía privativa en Mallorca y lo que se había construido como un edificio palaciego pasa a tener otros usos. Uno de los presos más ilustres fue Jovellanos, que en uno de sus libros dejó detallado testimonio de su estancia en Bellver
y recogió algunas sorprendentes historias. Nos cuenta Jovellanos, en su historia del castillo, que en el siglo XVII había unos sacerdotes y un hermano jesuitas que iban a dar la comunión a la hija del gobernador, que tenía fijada allí su residencia, y que el hermano estaba agotado a mitad de camino, no podía más, estaba ya a punto de caer desfallecido, cuando se le apareció la reina de los ángeles, que con un paño de lienzo le secó las gotas de sudor y le ayudó dándole fuerza y energía para que él pudiese llegar arriba. Él llegó arriba como si nada y a partir de ese momento se dedicó a la vida contemplativa. Este hermano jesuita es San Alonso Rodríguez. Hay numerosos textos en los que los prisioneros refieren las durísimas condiciones que tuvieron que soportar en este extraño penal circular, cuyas torres señalan los 4 puntos cardinales. Las memorias de Alexandre Jaume precisamente nos hablan de hasta 700 prisioneros en el patio, porque ellos no podían moverse del patio, únicamente les dejaban dar vueltas por alrededor del patio. Entonces, 700 personas realmente estaban hacinadas, con unas condiciones higiénicas deplorables. Una parte de la piedra con la que se levantó el castillo procede de la montaña donde se asienta. Al extraerla, los maestros canteros conformaron una intrincada red de cuevas y galerías que pasan por debajo de la fortaleza y en las cuales se dice que habitó una bruja. Un chaval que vivía en la zona del terreno, zona lindante a los terrenos del castillo de Viver, que fue para allá a buscar leña para encender el fuego en casa. Se acercó a la cueva y en la cueva oyó ruido en el interior. Se asomó y vio que había un grupo de mujeres que estaban bailando. La líder de este grupo de mujeres era Nayuana, esa bruja, que estaba realizando una especie de aquelarre y estaban bailando, danzando. E invitaron al chaval, que tenía un mal, era jorobado, le invitaron a participar con ellas. Y también se ve que lo hizo y tan a gusto estuvo con ellas, que como recompensa le quitaron su mal. Entonces él volvió a su casa con su atillo de leña y sin la joroba. Evidentemente la sorpresa de los vecinos fue mayúscula y uno de los vecinos, que por lo visto tenía el mismo mal, dijo pues yo también voy para allá y se adentró en las cuevas a modo un poco desafiante y volvió a encontrar la misma escena de las mismas brujas bailando lideradas por Nayuana. Él intentó, lo que podríamos decir, pasarse de listo porque su pretensión era conseguir que le quitasen a él también su joroba y Nayuana consideró que él había faltado al respeto a ellas simplemente por el hecho de ser mayores y en vez de premiarle quitándole la joroba, lo que hizo fue coger la que tenía en un puchero que era la de su vecino y ponérsela a él delante y contestándole que así él iría compensado. Pero sin duda, el lugar más inquietante del castillo es la llamada Torre del Homenaje. Comunicada con el resto de la fortaleza por un estrecho puente, alberga en su interior una oscura mazmorra. En la Torre del Homenaje encontramos que en la base hay lo que es una olla. Una olla es el lugar dedicado o destinado a depositar los huesos. Por lo visto, esa olla fue utilizada como granero, pero también parece ser, según recogen algunas crónicas, como posible mazmorra. Extraños aquelarres, laberínticas cuevas, tenebrosos calabozos. El castillo de Belver aún tiene mucho que contar. Quizá no tarde en desvelarnos algunos de sus secretos. No vale. ¿Por qué? Porque no. Eran bajitos en ese tiempo, ¿eh? ¿Eh? Una foto ahí. ¿Una foto ahí? No se ve. Ah, sí, tengo los de nocturno. Espera. Creemos sinceramente que este testimonio, esta documentación gráfica merecía tanto la pena que queríamos contar con la protagonista. Ella viene desde Palma, se llama Verónica Morales. Yo creo que todavía está un poquito impactada, ¿verdad, Carmen? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Porque la grabación es sorprendente, es curiosa, hay que analizarla y le agradecemos de verdad que haya hecho un gran esfuerzo para estar aquí en la Mesa del Misterio. Verónica, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo fue todo? Acabamos de ver esos gritos de niños, de escucharlos más bien. Estabas
con tu novio en el castillo de Belver. Y cuéntanos un poco, ¿cómo lo vives? No hay nadie contigo, lo principal, aparte de él, ¿no? No, no hay nadie. Bueno, nada, estamos paseando por allí, bueno, entramos y bueno, hay un guarda en la puerta y en eso que vamos paseando, entre los dos hablando, en eso nada, vemos una familia de turistas, normal, y bueno, vamos paseando por el castillo y bueno, empezamos por la parte de abajo que hay un museo y nada, mirando el museo y nada, nosotros seguimos dando el paseo, miramos la planta de abajo, subimos a la de arriba y en eso nada, que entramos hacia una sala y bueno, mi novio va adelante y bueno, yo bueno, le digo no entres, digo, bueno, estaba muy oscuro y bueno, me daba miedo. Pero se te oye decir en la grabación no entres ahí, ¿no? Y claro, él sigue para adelante, bueno, iba detrás grabando y nada, tranquilamente, bueno, hay un momento que hacemos una broma, que bueno, que es que estábamos allí los dos solos y bueno, y nada, seguimos. Y luego, bueno, me doy cuenta que en la cámara, pues, que no se ve nada, o sea, se ve muy oscuro y, bueno, tenía la función para cambiar la visibilidad. Y le digo, ay, espera, que lo voy a cambiar. Y en eso que, bueno, veo que la cámara se me apaga, entonces el vídeo acaba. Y seguimos paseando. Y nada, pasó, no sé si un rato, que, bueno, salimos del castillo, sigue sin haber nadie, solo estaba el guarda. Y... Solo el guarda. Solo el guarda. Haces un comentario que es muy interesante, Verónica, a lo largo de la grabación, como hemos escuchado, que dices, eran bajitos. No te refieres a que hubiese niños, ni mucho menos, no. Sino al tamaño de las puertas, ¿no?, que había. Sí, porque él va bajando por una escalera y, bueno, era muy baja y se da en la cabeza. Y hace así, claro, yo me reí diciéndole, vaya. Y seguís grabando tranquilamente, eso se acaba y salís del castillo. Y salimos del castillo, caminamos hasta el coche. Y en eso que nada, me siento y miro la cámara y en eso que digo, qué raro se queda sin pila, es que me extrañaba que se quedase sin pila. Y la enciendo y digo, vaya, si se enciende y nos ponemos a ver las fotos, mirar las fotos, cuando llega el vídeo lo ponemos y lo escuchamos en la cámara. Y claro, él me mira y me dice, ¿qué es eso que se oye? Y le digo, pues, no lo sé, digo, pues si estábamos solos, ¿no? Me dice, sí. Y no sé qué, que nos quedamos así, pues si son como gritos, como... Y así como lo oímos, así nos entró el miedo y nos fuimos. Y de repente escucháis una serie de sonidos que están ahí, que se escuchan directamente en la cámara cuando estáis en el coche. No. ¿Qué sientes cuando escuchas eso? Primero, claro, intento pensar, digo, pero yo he estado allí y yo no he oído nada. Y entonces, ¿cómo es esto? Y claro, yo le pregunté, ¿tú has oído algo? Y me dice, no. Y nos quedamos así. Y luego, claro, empezamos a pensar, pero eso son voces. Y claro, ya nos entró un poco el miedo diciendo, vaya, hemos estado allí, no lo hemos oído y lo estamos escuchando ahora. Y eso es lo que nos entró, miedo. Miedo. Claro, y luego, que es que no lo podíamos explicar. Bueno, vamos a volver a disfrutar, iba a decir, o a sobrecogernos con estas imágenes que quizá tengan explicación. Lo que es cierto es que nos han sorprendido, sobre todo no las imágenes, que son oscuras y representan la vida interna de una pareja que está haciendo una visita por la segunda planta, era, Verónica, ¿no?, de ese castillo de Belver, y de repente por encima, quizás sean misterios del sonido, se cuela esto. Vamos a verlo. No vale. ¿Por qué? Porque no. Eran bajitos en ese tiempo, ¿eh? ¿Eh? ¿Una foto ahí? No se ve. Ah, sí tengo los de los turnos. Desde luego es una de las grabaciones más curiosas que hemos recibido en Cuarto Milenio. Carmen, simplemente como píldora, no para dramatizar, sino como píldora, podíamos hablar algo de qué lugar es este. Estamos hablando de un sitio un tanto peculiar, muy conocido en Palma de Mallorca, porque además está en un alto, está a 112 metros y se ve desde casi toda la ciudad. Es único en su construcción, ya que es el único castillo circular que he construido en toda Europa.
y vemos precisamente que además, Verónica, tú me lo vas a certificar, creo que estabais en la torre principal, muy cerca de la torre principal, que precisamente en esa torre es donde se escondían en los subterráneos las mazmorras, donde se guardaba a la gente, sobre todo a los militares que en batallas pues habían sido encarcelados, y se los guardaba ahí en las mazmorras, con lo cual se dice que mucha gente pudo morir en esas estancias. También fue cárcel, incluso Jovellanos estuvo encarcelado, pero hasta bien entrado el siglo XX se trataba de una cárcel, y también se dice que en tiempos pues pudo ser un lugar donde se torturara a la gente. Y lugar para reyes, para protegerse del asedio de la peste, ¿no? Eso es. Jaime II de Mallorca es el que lo manda a construir hacia el año 1300, se acaba de construir en el 1311 y desde entonces da cobijo no solamente a parte de la corte y a él mismo, sino que también es una estancia, un edificio defensivo para los posibles ataques que en aquella época pues eran muy numerosos. Antes de escuchar y de ver a nuestro técnico, al ingeniero de sonido de la cadena SER, Juan Antonio Merayo, que ya tiene las voces en su laboratorio de sonido y análisis, sí me gustaría hacer una aclaración muy importante, Verónica, y es que vosotros no pretendíais en ningún momento sacar ninguna psicofonía o supuesta psicofonía, ninguna grabación, y es más, que erais bastante escépticos con todo este asunto de las voces extrañas. Sí, es que íbamos a dar un paseo tranquilamente, a pasear, y bueno, es que si yo o mi pareja llegamos a escuchar cualquier sonido, cualquier grito, o sea, nos hubiera llamado la atención y hubiéramos reaccionado y hubiésemos intentado buscar el qué pasa o quién está gritando, pero no, o sea, estábamos tranquilamente paseando sin intención de encontrar nada. Es más, incluso la oscuridad de una capilla, ¿verdad?, que hay ahí, que sería la capilla de San Marcos, por los datos que nos ha dado Verónica, te llama un poco la atención y le dices, no entres. Sí, es que está en una habitación junto a otra, una pequeña puerta y da a la capilla, y claro, las dos estaban bastante oscuras y claro, ya a mí la oscuridad me hizo no querer entrar y yo se lo dije no entres. O sea que ya antes de entrar allí ya me daba miedo estar allí. Si queréis, vamos al laboratorio de sonido con Juan Antonio Merayo. Él va a poder incluso amplificar más las voces, separarlas un poco del ruido de fondo, y ya adelanto que impacta. Entonces ahí tenemos ya directamente el rango de frecuencia de los sonidos. Obviamente estamos dentro de la gama de sonidos audibles y estamos también entre los 400 y los 1500, 1600 kHz. Aquí parece muy evidente en esta grabación que el sonido existe. El sonido existe, hay un coro de niños que están, y cuando digo están significa que están, quiero decir que no es que se hayan sumado, sino que están. Otra cosa es ver si esos sonidos están cerca o lejos. En principio hay un fenómeno que se llama audición de fondo, en el cual tú estás en una conversación con una gente o estás tú solo y hay un sonido, existe un sonido que tú lo oyes pero no lo escuchas, es decir, tú estás atento, estás en una conversación, existe el sonido de fondo, está bajito, a un nivel bajo, pero tú lo oyes, pero sin embargo no prestas atención a ese sonido. De tal forma que cuando tú reproduces ese sonido, ese vídeo que has hecho, escuchas que hay un sonido de fondo que tú en el momento de la grabación no te has fijado. Estos niños pues, pueden estar de 25, 30, incluso a 250 metros, dependiendo de las situaciones en las que esté grabada el sonido o el vídeo, ¿no? En este caso parece muy claro que son unos sonidos infantiles, que están en el momento de la grabación, pero que la gente, las personas que han grabado, no lo han escuchado. Y ahí la opinión del técnico de sonido, que es una opinión. La única explicación por lo claros de los gritos y chillidos es que ese sonido llegase desde algún punto del castillo, porque tiene eco, cuidado, y que aunque los protagonistas no lo hubieran escuchado, se filtrase. ¿Te convence la explicación, Verónica? Hombre, es que tal sonido, además que se oye bien fuerte, yo es que no escuché nada, ni yo, ni mi pareja, y estábamos solos. Y se oye muy fuerte, realmente. Muy fuerte, pero es que allí no se escuchaba nada. Absolutamente nada. No se escuchaba nada. Además hay una cosa que es curiosa, y es que estáis en esa sala solos, y bueno, cualquier sonido no es como estar con una multitud, lo hubierais percibido enseguida. Bueno, ahí están los datos, Carmen. Tal vez deberíamos hacer pruebas precisamente en esa torre del homenaje, que es como se llama la más grande de todas, que tiene 4 plantas. Está además comunicada esas 4 plantas por una escalera de caracol y a lo mejor es una de las hipótesis
puede haber servido de embudo el estar alguien debajo, porque debajo de este castillo también hay muchas cuevas subterráneas. Si ese día se abrieron, habría que investigar un poco más e incluso hacer pruebas in situ en esta edificación para ver si ese embudo ha servido para amplificar esos sonidos que oímos con el eco y alguien estaba, no sé por qué, chillando desde una de las plantas subterráneas. De todas formas hay que decir que sigue siendo un lugar maravilloso, que siga la gente visitándolo, que no pasa nada y que al no revés, vayan lo visitarán allí, más. y que no vayan allí tampoco, como no iba Verónica, buscando fantasmas ni nada por el estilo. Que a veces pasan estas cosas raras, que se cuelan voces cuando menos te lo esperas en esas grabaciones insólitas como las que nos ha traído esta noche. ¿Por qué habías vuelto, Verónica, al castillo? No, todavía no he vuelto. Bueno, igual es momento de hacerlo y desde luego si vuelve a pasar, vienes aquí a Cuarto Milenio a contarlo. Muchísimas gracias, Verónica Morales, por estar aquí, por traernos este documento tan curioso, que estoy seguro, eso sí, que a cientos de miles de amigos les ha puesto el alma en un vilo, y quizá también hay que decir que muchos de ellos han conseguido grabaciones similares. Estoy seguro de que en esta semana van a llegar grabaciones parecidas. Gracias por tu visita, de verdad, Verónica. Y hablando de castillos, de fortalezas, de piedras del pasado, donde se acumulan tantas cosas, no podía faltar un viaje al lugar con los castillos, dice la leyenda, más encantados del mundo, Escocia. Pues sí, además, fíjate, están tan encantados esos castillos que algunos que han sido remodelados y que ahora albergan huéspedes, lo que hacen es tener un libro. Y en ese libro los huéspedes van haciendo fotografías, y fotografías extrañas como las que salen en Cuarto Milenio, con esas damas de blanco que parecen aparecerse por esas almenas de los castillos. Pues fotografías que hay raras las ponen en ese álbum para que los demás huéspedes puedan verlas. O sea, que no se avergüenzan como pasa en otros sitios, sino que hacen gala de que pasan cosas extrañas en sus instalaciones. Es todo un reclamo. Tienen habitaciones que ya de por sí aseguran que están encantadas, y la gente lo que hace es pedir esas habitaciones precisamente para pasar una noche pues diferente. Bueno, Luis Álvarez estuvo allí y pasó no una sino varias noches, y esta que van a ver es su crónica. Algunos enclaves parecen tocados por la mano de la desdicha. Aquí, en las Highlands escocesas, se erige el castillo de Carbisdale, en lo alto de esta colina. Aislado en medio de un paraje de ensueño, hoy es uno de los albergues juveniles más grandes del mundo, pero también uno de los más extraños y lóbregos. El castillo estaba completamente vacío porque cierra todos los años al final de la estación. Y en aquella habitación hacía un frío espantoso. Pude ver una nebulosa que apareció súbitamente. En el albergue, el servicio calla a sabiendas del propósito de nuestra visita. Nadie como Johanna para recorrer de su mano el laberinto de galerías del castillo de Carbisdale y conocer sus secretos. Como intrusos, tratamos de romper el velo de silencio que oprime el aire en este castillo de ensueño, más parecido a una prisión. Es en invierno, en temporada baja, cuando parecen desencadenarse encuentros entre los vivos y al menos 3 entidades del más allá, que al parecer moran en el lugar desde antiguo. Es muy grande, sí. Y en ocasiones estamos solo 2 personas aquí para limpiar el castillo. Así que podemos estar uno en un ala y el compañero al otro lado del castillo. Y por 2 veces me ha sucedido en una habitación. En la habitación de los niños o antigua guardería, la habitación 210, en la que no estaban abiertas las ventanas ni había corrientes de aire, y sentí un extraño frío que me invadió el cuerpo. No vi nada, pero supe que alguien había ahí, así que le pedí por favor que fuera amistoso conmigo. Tan solo quiero estar bien contigo. Los visitantes no lo saben, pero el ala norte es el lugar más encantado y la habitación 210, el epicentro de lo que en algunas noches de especial actividad se convierte en una locura de insomnio. Esta fue la antigua guardería del castillo. De día, como de noche, aquí suceden cosas.
Cuando la puerta está cerrada, varios niños parecen jugar en su interior. Dentro, las sensaciones invaden la mente. Parece como si hubiera siempre alguien. En esta otra galería de estatuas, el espectro de un soldado se manifiesta haciendo siempre el mismo recorrido. Se da la circunstancia de que en los alrededores tendría lugar la sangrienta batalla de Carbisdale. Mi hermano me dijo que una vez vio un fantasma en la galería de las estatuas. Se apareció de pronto y lo vio por el rabillo del ojo y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Esto le sucedió alrededor de las 2 de la madrugada, porque por aquel entonces él era el portero de noche. Él dijo que le había visto vestido de forma antigua, como en los tiempos de la guerra, con los pantalones y un sombrero de soldado de viejo estilo y todo eso. Y entonces desapareció. Otros opinan que el espectro podría corresponder al capitán Arthur Kindersley Blair. El primer marido de la dueña del castillo, la duquesa de Blair, falleció en un accidente con armas de fuego estando de caza, dejando viuda a la joven duquesa. Los turistas apenas conocen la historia del lugar y la presencia de los perpetuos inquilinos. Sin embargo, algunos incautos se encontraron con ellos por cometer la imprudencia de salir de la cama a curiosear de madrugada por los pasillos. Ha habido mucha gente que ha estado alojada aquí. Por ejemplo, estos días tenemos alojado a un chico francés, alojado en esa habitación subiendo a las escaleras, en la 210, y de pronto salió corriendo de la habitación. Y no es un niño precisamente, tiene 18 años, y se fue a la planta de abajo a dormir con su madre. Otra gente ha dicho haber visto fantasmas. Los clientes del hotel nos lo han contado muchas veces, sobre todo los niños. La aparición más recurrente corresponde al encuentro con una dama de blanco. Su figura esbelta, envuelta en un vestido vaporoso, ha sido vista varias veces en cualquiera de los pasillos y escaleras del albergue juvenil. Esta parece ser la presencia de la duquesa, el espíritu, el fantasma, como quieras llamarlo. Y suponemos que se trata de ella, de la duquesa, porque sabemos que se aparece completamente de blanco. Es una mujer muy guapa, como puedes ver en los cuadros y fotografías, pero muy, muy triste. En ninguna de estas imágenes hay una sonrisa. Es una expresión triste, seguramente porque tuvo una vida muy triste. Mary Caroline Mitchell, más conocida como la duquesa de Blair, parece responder a esta aparición. Ha transcurrido casi un siglo desde su fallecimiento, y sin embargo, su presencia puede sentirse en cada uno de los rincones de su castillo. Enviudó en 2 ocasiones y se divorció una tercera, falleciendo poco después, en los años 30. Sería acusada por la familia de su segundo esposo de utilizar malas artes para hacerse con poder y fortuna. Hoy, su imagen se reparte en decenas de cuadros colgados por todas partes. Una y otra vez, el arquetipo de una mujer sola, con el rostro lleno de melancolía, parece observar el paso del tiempo. Hasta el servicio parece contagiado del negro hechizo. Creo que depende de cada persona. Si eres una persona perceptiva, puede entonces que lo veas. Ahora es temporada baja en el castillo de Carbisdale. El mejor momento para encontrarse con los secretos de esta fortaleza. La historia del castillo y sus habitantes está aún por escribir. Un viaje a lo más profundo del alma de Escocia, de sus fantasmas, de sus apariciones, de sus sensaciones, de sus castillos, de sus pasadizos secretos, porque no sé si muy secretos o no, desde luego los pasadizos interconectan lugares, y ahí
se metía como siempre nuestro compañero Luis Álvarez. Luis, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un país especial, un país distinto a los demás, con historias como esta que a veces tienen documentación real, no son solo leyendas. Sí, decíamos que es el país de Dios en el reportaje y que duda cabe que es un país muy creyente, es un país con centenares de castillos como este es quizá un poquito nuevo, es de principios del siglo XX, del siglo pasado, pero qué lugar mejor que Escocia para hablar de fantasmas, hablar de aparecidos y hablar de lugares encantados, como es Carbisdale Castle. Quizá empezando desde el principio, que allí tuvo lugar allá por el año 1650 la batalla de Carbisdale, justo en la parte de atrás, en uno de los montes que están justo detrás, y parece que eso de alguna manera, como han dicho algunos parapsicólogos y que han pasado además por la mesa de Cuarto Milenio, puede impregnar quizá el lugar donde está situado este castillo, ¿no? Pero qué duda cabe que quizá lo más importante, lo que más pudo impregnar los muros de este castillo quizá fuera la vivencia de la duquesa de Blair. ¿Qué sabemos de esta mujer realmente? Bueno, esta mujer tuvo muy mala suerte en su vida por una sencilla razón: enviudó 3 veces. De las 3 además fueron fallecimientos fortuitos, a veces por accidente, y bueno, lo que se recuerda, lo que se habla, porque hoy día te enseñan panfletos en el castillo, fijaos en este por ejemplo, que es muy representativo porque aparece un fantasma en la portada, es lo primero que te encuentras cuando entras por la puerta, pero te hablan de la historia que tuvo lugar aquí dentro, y evidentemente es una historia de tristeza y de pena, y se puede incluso rememorar este pasado en cientos de imágenes, de fotografías, mejor dicho de grabados, que se encuentran distribuidos por todos los corredores del castillo. Y siempre se ve lo mismo, es el arquetipo de una mujer triste, una mujer sola, una mujer que está incluso a veces en el campo con una hoguera, es decir, son cientos de grabados en los que siempre se representa el mismo arquetipo, pero casi como colofón, en el lugar donde se aparece esta mujer, la dama de blanco, que está identificada con la duquesa, tenemos una representación nada menos que de Lady Macbeth, que es una mujer que por su codicia quizá llevó al desastre, a toda una trama, bueno, en esa obra de Shakespeare que todo el mundo conoce, ¿no? Y que terminó, como digo, en absoluto desastre, ¿no? Y vagando entre las sombras, esa imagen del cuadro, casi compartiendo uno de los retratos de esta dama triste, que es curioso porque en Escocia, cuando ocurren estos fenómenos, no los tapan, sino que están hasta orgullosos, pero realmente no es folclore, de que haya un espectro, un fantasma. Llamaba mucho la atención, Luis, en este recorrido que has hecho y que has disfrutado, porque lo sé, de habitaciones de niños, donde parecían niños y donde el ambiente también parece un poco especial, con esas camas, ¿no? Es la 218, es esa habitación donde parece que se concentran más fenómenos, o sobre todo aquellos que más ponen, por decirlo de alguna manera, los pelos de punta, porque son niños al final los que parece que se registran allí, los que se escuchan, los que las personas cuando duermen allí en esta habitación se levantan a medianoche, como oíamos en algunos de los totales de estas entrevistas, y decían que no es la primera vez en la que unos jovencitos, hablaban de un chico de 18 años, otras veces unos infantes, unos críos, que se levantan a medianoche y que dicen que no duermen más ahí porque les ha sucedido cosas. Dicen que les voltean hasta las camas, fíjate, que les tiran de los pelos, que incluso ha llegado a llover dentro de esa habitación, que es un fenómeno que es poco habitual. Pero fijaos que es que cuando llegamos la primera noche, que llegamos tardísimo, íbamos desde Inverness en coche hasta Carbisdale, que está en las Highlands escocesas, recuerdo que cuando llegamos nada menos que nos encontramos y casi nos asustamos todos, porque entramos por la puerta y hasta llegar a nuestra habitación, que estaba pues en una de las, quizá en la tercera planta, nos encontramos a un grupo de españoles que iban nada menos que con una lámpara en busca del fantasma, con lo cual es una historia conocida, ¿no? Fue un encuentro quizá un poco representativo de lo que íbamos a grabar unos días más tarde, ¿no? Y estuvimos con ellos recorriendo el castillo por la noche y bueno, nos estuvieron contando ellos lo que conocían del tema, con lo cual llegamos a la conclusión de que es una historia conocida y que hay muchos turistas que van a buscar ese miedo allí, ¿no? No es el único sitio. Escocia tiene una panoplia interesantísima de castillos con fantasmas y sobre todo con drama. Hay una fórmula prácticamente que siempre se repite, que es la aparición es como la señal, como el recuerdo vivo de algo muy dramático que ocurrió allí. ¿Podríamos empezar el viaje, Carmen? Podríamos empezar el viaje con el castillo de Comlongon. Muchos de estos castillos, este pertenece al siglo XIV, fue construido en ese siglo. Muchos de estos castillos hoy en día son o bien albergues o bien hoteles además de mucho renombre, que no solamente sus dueños no ocultan
que hay apariciones y hay fenómenos en algunas ocasiones poltergeist, sino que invitan a la gente que allí se hospeda a que si obtienen algo extraño, como ha pasado, fotografías raras por los pasillos, que por favor se las hagan llegar para incluirlas en su libro y así potenciar más ese turismo que va en busca de fantasmas. En este castillo de Comlongon hay una historia truculenta. Estamos hablando de la Dama de Gris. Es un castillo que se construye en 1331 y esta Dama de Gris, como muchos de los fantasmas de Escocia, tiene un nombre. Se llamaba Marion Carruthers. Así es como se llamaba esta chica, que era de la nobleza. Su padre, antes de morir, pacta con otra familia también de la nobleza que se case con un noble cercano y que se queden con este castillo precisamente. El noble en ningún momento la quería y ella tampoco a él, no estaban enamorados, era una boda pactada. Y ella, ante la situación que estaba viviendo, ante los pleitos que tenían también con el castillo, por otra parte, por la herencia de la familia, decide suicidarse desde la torre. Se tira al vacío, es lo que dicen algunas teorías, y otros dicen que es el mismo noble el que manda asesinar a su prometida para quedarse él simplemente con este edificio, con esta construcción. Desde entonces cuenta la leyenda que en el lugar donde cae el cuerpo de Marion no ha vuelto a crecer la hierba, ha quedado su silueta marcada para siempre. Y no solamente eso, hay muchas personas que dicen haber visto a Marion recorriendo los alrededores del castillo porque, como se dijo que se suicidó, no pudo ser enterrada en un lugar santo. Entonces no descansa en paz, su espíritu sigue vagando por aquel lugar donde al parecer vio la muerte. Más casos. Otro de los lugares muy encantados de Escocia es el castillo de Glamis. Muy célebre. Solamente hay una aparición, hay muchas apariciones dentro de este castillo. Desde un niño de color, un niño negro, que al parecer estaba al servicio de los señores que durante el siglo XV estaban poblando este castillo, hasta el fantasma de Janet Douglas. Ella es también una dama de gris porque así la han visto, vestida vagando por esos pasillos. Se la ve sobre todo en la capilla que tiene el castillo y en la torre del reloj. Y siempre además una cosa que llama mucho la atención a los investigadores que van, por ejemplo, por las noches a ver si se encuentran con el fantasma de esta dama de gris, es que todos los testimonios que han recogido hablan de un mismo camino. ¿Por qué esas apariciones siempre hacen un mismo camino? ¿Por qué siempre van por el mismo pasillo y se ocultan en la misma habitación? ¿Qué les lleva siempre hasta eso? En muchas ocasiones es donde murieron, donde encontraron la muerte. En este caso, Janet no fue así porque fue quemada. Ella fue acusada de brujería y quemada precisamente en la hoguera. Está también el fantasma de Alexander Lindsay. Él era un noble al que le gustaba mucho jugar a las cartas. Y hay muchos testimonios de personas que, estando de visita en el castillo de Glamis, dicen: ¡jo, qué bien han hecho esta recreación de gente jugando a las cartas en una de sus habitaciones! Ven al fantasma que está jugando una partida fantasmal. Y también un hombre vestido con un abrigo gris o una especie de dama de blanco que por algunas de las almenas parece que va vagando, sobre todo por la noche, y que emite una especie de luminosidad. Bueno, de todo esto extraemos una cosa muy clara, que uno de los iconos de Escocia como país es el castillo encantado con fantasma, pero los casos ahí están. Habría que ver, porque hay muchas iniciativas de webcam, de intentar poner cámaras en muchos de estos sitios. Veremos qué resultado da. Lo que está claro, Luis, es que hay fenómenos que hemos contado aquí en esta mesa: el frío helador, a pesar de que no se abren las ventanas, de que todo esté perfectamente cerrado, la sensación esa de la bajada de temperatura radical, aun cuando en Escocia en ciertos momentos del invierno hace mucho frío, es como la antesala de la aparición, y eso no varía. Sí, pero quizá también lo más importante, que es el tipo de persona que quizás sea más propensa. Yo soy de los que piensa que no todo el mundo sería capaz de ver un fantasma. Vale, lo que hemos recogido en este último viaje que hicimos a Escocia es precisamente que 2 o 3 personas de servicio sí que lo habían visto, no todos.
a unas horas muy concretas, además, al filo de la medianoche siempre. Y fíjate también cómo no todos los críos que están allí lo ven, es decir, el fantasma no está siempre en el castillo. Hay personas que tienen quizá la capacidad de conectar con algo que está ahí, que está siempre ahí, y que, como digo, no todo el mundo puede verlo. Sin embargo, hay personas que deben de tener una capacidad quizá más acentuada, más desarrollada, una sensibilidad especial, y de alguna manera lo ven. La pregunta es, ¿qué es eso que se queda en ese ambiente? Porque está claro que hay tantos casos y tantas visiones de estos casos, Iker, que sería absurdo pensar que es inventado, ¿no? Que es simplemente una imaginación o una imagen espuria del inconsciente, ¿no? ¿Puede haber algo más? ¿Qué es ese algo más? Lo que está claro es que, a pesar de que la distancia es mucha entre España y Escocia, los fenómenos pues son prácticamente idénticos a los que hemos contado aquí, que ocurren muy cerquita de nosotros. Luis, gracias por la crónica, gracias por traernos este material fresco de Escocia, que en el fondo demuestra que en ese país hay una tradición por algo, porque desde hace siglos la gente dice que ve a los difuntos aparecerse de nuevo con algún sentido, bien purgando su pena, bien recordando algo, bien por venganza, que también se cuenta, simplemente como elementos que están ahí llamando la atención a través de los años, a través de las décadas. Gracias, Luis. Muchas gracias, Iker. Y antes de cerrar casi tendríamos que agradecer a Turismo Británico una vez más la ayuda que nos han brindado en este reportaje. Y si quieren visitar este lugar, lo pueden hacer en visitscotland.com, que es su página web, y ahí pueden incluso documentarse de toda esta historia. Perfecto, Luis, muchas gracias. Gracias, Iker. Carmen, si te parece, después de este recorrido por algunos castillos, simplemente las imágenes, ¿verdad? Simplemente lo que estamos viendo ahora, esas paredes, ese musgo, esas ventanas oscuras. Y en algunos casos sí que incluso se pueden ver las marcas de sangre que han quedado allí desde hace siglos. Por ejemplo, en el castillo de Fraser. Hay un asesinato muy cruento y dicen que se quedaron unas manchas de sangre que quien intenta limpiarlas no lo consigue nunca. Eso lo hemos visto en otros casos, por ejemplo, en España. Es una dama de negro que fue asesinada allí. Su rostro y también el traje negro largo de época se ve pasear por esos pasillos y, como muestra de la matanza que tuvieron con ella, ha dejado esas manchas de sangre de por vida para que nadie pueda limpiarlas. Sangres, fantasmas, construcciones muy antiguas, todo parece encajar en un puzzle y la gente a veces ve algo. Estoy seguro que hay muchos amigos de Cuarto Milenio que han viajado a Escocia y que quizá puedan contarnos también sus experiencias en lugares como este. En un estrato importante de lo que podríamos determinar como memoria popular en España, en algunas regiones de nuestro país, hay un hueco especial en cuanto a leyenda y misterio para lo que se llama, a nivel un poco eufemístico, el tiempo de los árabes. De ese tiempo quedan fortalezas, quedan construcciones, quedan necrópolis, quedan muchos conocimientos, pero también están ahí, resisten el tiempo, historias de aparecidos, sobre todo de damas aparecidas. Pocos castillos se libran de la terrible historia que mezcla romance, sangre, dolor y llanto, protagonizada por alguna dama de estirpe morisca. Hay muchos casos, pero uno que nos llamó poderosamente la atención ocurría en pleno corazón de la provincia de Córdoba. Hasta allí se marchó nuestro compañero Paco Pérez Caballero, porque había personas que afirmaban ciertos sucesos curiosos e incluso historiadores y cronistas que lo daban no como hecho histórico un poco legendario, sino que lo hilaban con una realidad sorprendente. Esta es la crónica de ese viaje. En Palma del Río, Córdoba, una hermosa localidad a orillas del Guadalquivir, una historia de celos y sangre quedó enquistada para siempre entre los muros de su monumento más importante, el convento de Santa Clara. Allí, con frecuencia, una presencia se muestra ante los vecinos para recordar que su muerte fue injusta y exigir que se haga justicia. Siempre se ha hablado que las monjas veían, claro, las monjas eran de clausura, pero se comentaba de que había un fantasma, la dama blanca, que paseaba por las noches por el convento, que salía a la parte de atrás donde se encontraba el cementerio de las Clarisas. En los últimos años del siglo XV, la relación de Juan de Manos Albas con su esposa se deteriora. Los rumores de que le es infiel recorren Córdoba. Se siente humillado. No está dispuesto a que se siga menoscabando su honor.
Irritado, saca su puñal y lo descarga sobre la mujer una y otra vez, sintiendo el calor de su sangre en las manos. Así aprenderá, pensó. Así aprenderá. Poco tiempo después, por una serie de amigos, de confidencias que le hace llegar, pues él ve a todas luces que sus sospechas eran infundadas y que ha cometido un crimen, ¿no? Porque a pesar de que la legislación de la época dejara impune que hubiera asesinado a su mujer simplemente por sospechas, pero él siente todo el peso de la culpa de ese crimen. Indica que él mismo se sentía bastante acusado por la aparición de la figura de su esposa muerta, que le recriminaba lo que había hecho con ella en la flor de la vida. El merecido remordimiento le asfixia. Trata de consolarse repitiéndose que ha actuado en defensa de su honra, pero cada vez que se queda solo, su mujer se le aparece y le pide cuentas. Casi puede sentir cómo sus delicadas manos se cierran sobre su cuello. Tiene que poner remedio a su sentimiento de culpa antes de que acabe volviéndose loco. Solo se le ocurre una solución. Levantará un convento para expiar su pecado y saldar sus cuentas con Dios. Quizás así el espectro deje de atormentarle. Este convento se funda en el año 1498 por bula del Papa Alejandro VI. Esta bula la encarga Juan Manosalva, que es un señor que en vida parece que ha tenido problemas con su esposa y, según cuenta Fray Andrés de Guadalupe, la asesina a su mujer y posteriormente queda muy apenado con este acontecimiento. Ni siquiera cuando años después el hombre fallece consumido por unas extrañas fiebres, se marcha la Dama Blanca. Permanece penando en el convento, un lugar que le pertenece porque se edificó a partir de su sangre derramada. Y de vez en cuando se muestra para recordar a los vivos la tragedia de su impune asesinato. Sobre las 12:30 a la 1 de la noche es muy fácil verla pasearse por la parte superior de las murallas. Es un espectro blanco con forma posiblemente de mujer, por la parte de la cabeza porque se le ve el pelo, según parece, que se pasea por encima de las murallas. Han pasado casi 6 siglos. Pero gracias a la misteriosa Dama Blanca, cada vecino de Palma del Río recuerda la historia de la muerte de María de Cabeza de Vaca, aunque no todos se atreven a acercarse a la que se ha convertido en su última morada. Yo recuerdo a mi padre, que era un hombre muy de su pueblo, que con unos conocimientos, que me ha transmitido a mí ese deseo de saberlo, de dónde es uno, y siempre decía que había muchísima gente que decía que había visto el ánima de la... Vamos, que todo el mundo cree que es la de Manosalva. Los que somos de generaciones y generaciones de Palma tenemos todo el conocimiento de que en el convento este de Santa Clara siempre ha habido un alma en pena, la Dama Blanca, esposa de Juan Manosalva. Hoy las obras para rehabilitar el convento siguen su curso, pero no están exentas de sobresaltos. La mujer sigue paseando por los pasillos y por las murallas, acompañando sus pasos con profundos lamentos. Esta es la primera parte de la historia de lo que ocurre en ese lugar, en ese convento en Palma del Río. Tantas historias, ¿verdad?, en torno a los conventos, algunas legendarias evidentemente y otras que deben en una raíz profundamente real. Hay mucho que debatir
y mucho más que ver, porque hay testigos. Quizá lo que extraña de este caso, que parece como de cuento antiguo, es que hay muchas personas de carne y hueso que hablan, que aseguran que han vivido esas sensaciones, esas presencias. Y tenemos invitados, como siempre, de excepción, para poner diferentes ópticas a un mismo misterio. Con nosotros, ya la conocen todos, Sol Blanco Soler, del grupo EPTA, y querida amiga de este programa, que observaba muy atentamente algunas claves de este reportaje, de esta primera parte, repito. Sol, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Caso interesantísimo, y tú decías, déjame que lo cuente, hay que ver si esta mujer está en algún sitio, en alguna parte de ese convento, quizá Claro. emparedada. La clave puede estar ahí. Yo siempre te comento que estas historias lo que hay que buscar es el fondo y bueno, luego a lo largo del programa iremos hablando, pero ¿estará ahí la señora esta, la que supuestamente apuñaló a su marido por infiel? Y que yo me inclino más a que esa muerte de apuñalamiento no es muy de la época, me pegaba más que estuviera emparedada, y en ese caso habría que buscar su cuerpo. Sería muy de aquella época, ¿no? Totalmente. O sea, que algo, no vamos a decir cotidiano, pero que se practicaba. Totalmente, era la venganza más refinada, más que matarla de una puñalada. ¿En algún caso de investigación del grupo EPTA os habéis encontrado con historias de emparedados? De emparedados y de que muchas veces los fantasmas o la presencia o la visión de un fantasma lo que está revelando es que hay una historia soterrada detrás y que lo que parece ser es que se quiere que se sepa la verdad. Entonces a lo mejor esta dama de blanco tiene esas características. Yo no sé si nuestro siguiente invitado, Juan Antonio Egea, cronista de Palma del Río y hombre que nos ha ayudado en muchos reportajes, no solo en este, sabe o conoce las claves o por lo menos intuye que quizá esa teoría pues quizás sea real. Emparedamientos clandestinos. Luego, si te parece, hablaremos de otras muchas historias que se cuentan de otro tipo de cadáveres y de esqueletos en conventos. Juan Antonio, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Me contabas que es una historia, y esto quizá la hace singular, ¿no? Muchas personas pueden decir, hemos contado el Río de Santiuste, otros castillos, conventos, emplazamientos donde una dama blanca, el Castillo del Buen Amor, me estoy acordando, parece que muestra su penar, vaga constantemente, da un mensaje. Pero aquí es que hay un ingrediente distinto, y es que en Palma del Río es algo tomado como absolutamente certero en el siglo XX y siglo XXI. Personas de carne y hueso que, bueno, les da un poco de miedo a veces delante de la cámara, pero que lo dicen, que han visto cosas y sentido cosas. Sí, es curioso, pero en Palma, a lo largo del tiempo, esta presencia, esta visión de este personaje es una constante. Pero es curioso la presencia que tiene en Palma y fundamentalmente entre las generaciones, entre las personas mayores, pero con presencia también entre jóvenes. Hablábamos de una bula, de una historia, de una serie de documentos que son importantes, ¿no? Juan Antonio, en esta configuración de un puzzle misterioso. Es decir, que, por ejemplo, este lugar concreto donde ocurren los hechos, pues se va a fundar, se va a convertir en realidad por una historia tan trágica, ¿no? Amor y crimen, un cóctel indispensable para las historias supuestamente de ultratumba. Sí. Bueno, muchas fundaciones eclesiásticas y monásticas se debían en parte a la, diríamos, mala conciencia de nobles o de personas adineradas que, o bien por sus crímenes o por su manera de obtener recursos, pues se sentían un poco, diríamos, pecadores y querían exculpar un poco, expiar un poco esa culpa a través de esas obras devotas, obras pías, que en buena parte también se encargaban de educar a la población. Qué curioso, porque hay algunas declaraciones que afirman que la figura, y luego vamos a tener más, sale de ciertos puntos o aparece emergiendo de ciertas áreas. Por ejemplo, las paredes, los muros, Sol. Vamos a ver, a ella teóricamente la asesina a su marido por celos, pero supongo que en la residencia que ellos tenían. Pero sin embargo ella se aparece en este convento, que es un convento que el marido hace construir por un sentimiento de culpa, pero además por un sentimiento de culpa de tipo religioso, porque en el mismo vídeo te dicen que judicialmente, es decir, él podía matar a su mujer por celos, él no iba a tener ningún ingreso en prisión ni ninguna pena humana, digamos, para eso, sino que sencillamente, y porque él averigua
que sus celos son infundados, no lo olvidemos, porque si no hubiera estado todo perfectamente justificado. Caso cerrado. Caso cerrado. Es decir, a esta mujer, ¿por qué aparece en el convento? Porque para mí es que todo eso es lo que habría que profundizar, porque no aparece teóricamente en su residencia, que es donde supongo yo que el marido la mató, sino en el convento que construye su marido para redimir su pena. ¿No será que el marido, que es un poco mi sospecha, porque no hay ningunos antecedentes que digan dónde está enterrada esta señora o dónde la enterró su marido después de asesinarla? No se sabe el dato. Por lo tanto, yo sospecho que a lo mejor se la llevó al convento para dejarla allí en depósito, o porque pasaron muchos años, desde luego, desde el crimen hasta esto. ¿Por qué ella se aparece en el convento? Hay personas que podrían pensar... No es el lugar del asesinato. En la propia conciencia demasiado herida de esta persona le hace ver una visión que no existe. Pero seguro que los espectadores de Cuarto Milenio, a estas horas ya profundas de la noche, quieren seguir viendo más testigos, más personas. ¿Qué hace esa? Vamos con la segunda parte de este increíble dossier sobre Palma del Río y su Dama Blanca. Las personas que trabajan en Santa Clara han podido comprobar que se trata de un lugar muy especial. Las experiencias dependen del grado de sensibilidad de cada uno, pero el monumento no deja a nadie indiferente. Pues una sensación un poco extraña, ¿no? Porque siempre, pues, a pesar de que a lo mejor una persona, pues, en un momento dado, no esté más sugestionado o menos, siempre acaba estando de una manera u otra influenciado, ¿no? Por lo que es la leyenda popular, ¿no? O la habladuría de la gente, ¿no? Durante el tiempo que estuvo cerrado, fueron muchos los que decidieron desafiar a lo desconocido, saltando la valla y enfrentándose de cerca a la posible visita misteriosa de la Dama Blanca. Como digo, estuvo durante un tiempo abandonado. Yo recuerdo incluso de joven, de muy pequeñito, de estar abandonado y cerrar el convento y de entrar con unos amigos, saltar la tapia y al escuchar ruidos extraños, pues sobrecogernos y salir en estampida, porque algo se sabía que había en Santa Clara, algo muy relacionado con esa figura. Nosotros entrábamos con más miedo que vergüenza. Y claro, el ver, no ver, no sé, pero oíamos ruidos, el chillar de tal vez el edificio vacío, pero cada vez que oíamos algo raro, algo extraño, era correr y saltar la tapia y caer allí al lado de las vaqueristas de don Francisco el cura, que estaban al lado. En casi todas las familias de Palma del Río hay un testigo de los extraños sucesos del convento. La mayoría se resiste a hablar ante las cámaras, pero a micrófono cerrado, todos repiten lo mismo. Se ve digamos como una especie de dama blanca, ¿no? Es una mujer, una sombra blanca que se pasea tanto por las estancias del convento como por la parte exterior, por la parte de la muralla que da a lo que es la zona del Río Seco. No es la única manifestación sobrenatural que se registra en la zona. A pocos metros se encuentran lo que fueron las caballerizas reales. En su interior murió una niña durante un incendio, que aún sigue corriendo por los pasillos, buscando una salida. Algunos trabajadores la han sentido muy cerca. Se oye, para los trabajadores que hemos estado allí, se oye siempre eso, el hecho de que alguien anda por las escaleras. Dos de mis compañeros, de hecho, dicen que se fueron, porque aquel día era tan grande el sonido de subir y bajar, que no pudieron soportarlo y se fueron. Si tú estás sentado en las mesas que había puestas allí, de museo y de información turística, tú estás viendo todas las escaleras. La escalera tiene un solo tramo, es de madera, muy amplia, y se ve prácticamente entera desde donde estás sentado en la mesa. Entonces, si tú estás sentado en una mesa, estás allí haciendo tu trabajo y oyes como alguien sube o baja de esas escaleras todo el rato subiendo y estás mirándola de frente y no estás viendo nada, pues la verdad es que asusta.
En la antigua capilla de la muralla, dicen que además de la Dama Blanca, se aparece la Virgen cada vez que el pueblo necesita ayuda. Gracias a ella, la fortaleza resistió a varias invasiones, incluso cuando el enemigo superaba en número a los autóctonos. Es solo uno de los misterios que rodean a este inmenso complejo de edificaciones históricas. Así hablaba, yo siempre lo he oído y lo hemos comentado a los amigos, que en la parte posterior donde estaba el cementerio de las Clarisas se encontraban enterramientos de bebés, de niños, como si de pecadoras, monjas clarisas pecadoras que habían tenido un hijo y la habían hecho enterrar ahí para no conocer el mundo exterior, esos pecados que dicen tener. La Dama Blanca de Palma del Río es conocida en toda la comarca. Con el declive del convento, las apariciones se redujeron. Pero ahora, una vez rehabilitado el claustro, que un día habitaron las Clarisas, el espectro de la mujer ha vuelto. Cuando te lo encuentras en la parte exterior del Alcazaba, en lo que son las antiguas mesas de San Pedro y todas estas cosas, es cuando sí provoca un poco de sensación de miedo, pero no específicamente cuando está por las partes del convento. Se asume, digamos. Yo le he oído que sí, es lógico que haya en el convento alguien que esté penando. Dentro de pocos meses, el convento de Santa Clara volverá a estar abierto al público y cualquiera podrá visitarlo para desafiar a la lógica. Dicen que no es difícil toparse con el alma errante. Si se atreve, quizá pueda comprobarlo en primera persona. En esta segunda parte de la historia de Palma del Río hemos visto cómo se van añadiendo nuevos conceptos, nuevas historias que seguro que muchos amigos alguna vez han escuchado, pero en otros lugares, y hoy estamos hablando de las mismas leyendas que son absolutamente consustanciales al género humano, en nuestro país por lo menos, o estamos hablando de que había acontecimientos reales que daban origen a fenómenos reales. Por ejemplo, Juan Antonio, la historia de cementerios, camposantos clandestinos podría ser, lugares donde hay sobre todo esqueletos de bebés. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en otros puntos de España? No sé en cuántas ocasiones podemos hablar de realidad, pero aquí también aparece esa posible teoría, ¿no? Por lo menos ese elemento muy dramático. En el convento no solo había los cadáveres lógicos de las personas allí ingresadas, sino cadáveres demasiado pequeños, ¿no? Es un lugar común en la mayoría de las localidades. Hay que pensar que en la época que vemos, época moderna, pues cada pueblo era un microcosmos, ¿no? Era un pequeño mundo bastante cerrado en sí mismo, y un poco la realidad que hoy podemos extrapolar, podemos comparar, pues era única, ¿no? Pero es un hecho muy común. Tenemos que tener en cuenta que los conventos, además de ser lugares de oración y de recogimiento, eran lugares donde se guardaban aquellas personas que no podía dotarlas muchas familias. Como no podían tener una buena boda, pues a pesar de lo que opinaran la novicia en cuestión, pues se la internaba en el convento, y no sería raro de que esta persona pues tuviera sus deseos y la necesidad de tener una vida lo más normal posible. O sea que había muchos ingresos a la fuerza, ¿no? Exactamente. De hecho, tampoco hay que olvidar que la actividad de las monjas hasta la época de Felipe II era totalmente libre y en contacto con la comunidad, una labor asistencial, pero incluso participaban en las ceremonias de carnaval con una imagen que hoy un poco nos rompería los esquemas, no solo en autos de fe, sino en cuestiones, diríamos, de alegría, de risa, tanto de educación como de asistencia social. Fue en la época de Felipe II cuando se las enclaustra. Algunas se resisten con las armas en la mano, incluso, es una cuestión muy interesante, y otras se resisten a ese papel que la sociedad les está obligando a adoptar. De hecho, existe la figura del Don Juan de convento, que ahí está el Don Juan propio, que de hecho doña Inés es una novicia, y que él, esa figura de galán que salta al convento porque sabe que hay ahí un montón de mujeres jóvenes, y que las pobres pues están prácticamente emparedadas en vida, aunque
Entonces es algo relativamente frecuente. Muchas veces, en un principio, las poblaciones locales tienden a reírse de ese fenómeno, a ridiculizarlo, ¿no? Es la risa, una tradición... Historias como de sainete, ¿no? Exactamente, un poco muy burlescas, ¿no? Viene una tradición que viene de la Edad Media, el Renacimiento. A partir del romanticismo esas historias empiezan a perder la sonrisa y a convertirse en historias más dramáticas, más crueles, más terribles, y se ven los verdaderos dramas de esas personas a las que estaban abocados muchas veces. Tú estabas mirando muy atentamente a ese libro, La Biblia del Diablo, y no sé bien por qué, como si trazases una relación entre la historia que hemos acabado de vivir y eso. El Codex Gigas o Biblia del Diablo, sí, porque me recuerda a los enterramientos que se encontraron precisamente en este convento de benedictinos de Bohemia Oriental. Se encontraron decenas de enterramientos de mujeres y niños. Mujeres y niños. Mujeres y niños, cosa muy extraña, y a los arqueólogos les impresionó mucho porque hasta en los claustros, en las propias habitaciones, debajo de los suelos de donde habían vivido los monjes, se encontraron esqueletos diminutos de niños. Esto hizo que se abriera una investigación. Precisamente es el lugar donde es escrito el Codex Gigas, que la historia es maravillosa. Es un fraile que después de hacer, cometer varios pecados que van en contra de los demás monjes del convento, estos deciden emparedarle. De nuevo nos encontramos con historias de emparedamientos. Deciden emparedarle, pero él dice que si le dan tiempo, en una noche él es capaz de escribir una Biblia de enormes dimensiones, que sería esta, la del Codex Gigas. Como veía que por la noche pasaba y no llegaba a escribir toda esa Biblia gigantesca que había prometido, vende su alma al diablo. Por la mañana el Codex Gigas está escrito, pero entre sus páginas se guardaba un secreto, que es esa figura diabólica, la más grande encontrada nunca en un códice de estas características, porque tiene 90 centímetros de alto, y entonces él deja de purgar sus pecados, pero luego tiene que vender su alma al demonio. El demonio siempre se cobra estos secretos, por ejemplo. Desde luego es una imagen bastante impactante, ¿no? La de ese libro primero, en ese lugar, y luego todo, como dirían en Andalucía, preñado, ¿no? De huesos. Sol, tú hacías otra unión de ideas, otro nexo, con un tema muy interesante, que es que tenemos otro caso muy bien conocido en la bibliografía de los fenómenos extraños, que es el de una abadía donde un cuerpo también parece que reclama su cambio de posición o su enterramiento digno, y que provocó unos fenómenos increíbles, ¿no? Bueno, los fenómenos se empezaron a producir, fue Harry Price, el famoso investigador, el que tuvo que ir ahí. Es la abadía de Borley, famosísima. Bueno, es la historia por excelencia en la historia de la parapsicología, porque además se investigó muy bien, y había de todo, había gritos, había una monja, es decir, el fantasma de una monja, el tañido de campanas. Bueno, había una panoplia tremenda de fenómenos. Y entonces, cuando fue este hombre, pues quiso buscar lo que te decía antes, un poco el origen de todo esto, hasta que supo un poco la historia. La historia era de una monja que se escapó con un personaje que, bueno, tiene su nombre y su apellido, y ella también. Y bueno, este señor se portó muy mal con ella, de tal manera que ya una vez que se había escapado con él, pues ella tuvo que volver al convento. Yo no sé, ahí hay una historia turbulenta que no saben si él la asesinó, pero el caso es que Harry Price lo que investigó es que encontró el cadáver de la monja emparedado en los sótanos de la abadía de Borley. Este hombre lo que hizo fue recoger esos restos, enterrarlos en lugar sagrado, como normalmente se dice, y los fenómenos terminaron absolutamente en ese mismo instante y completamente. Por lo tanto, a lo mejor nuestra dama de blanco lo que quiere es que localicemos su cuerpo, o primero averiguar si es ella, y segundo averiguar su cuerpo, y luego pues a lo mejor que se sepa una historia que a lo mejor no es la oficial. Pues leyenda o verdad, hemos rescatado de la España mágica que tanto queremos, que tanto amamos, y que creemos que tiene sobre todo un valor antropológico, ¿no? Porque habrá personas que piensen que, bueno, que es una leyenda más, otros irán un poquito más allá y dirán, bueno, las leyendas, ¿por qué surgen? ¿Por qué en ciertos lugares y por qué tanta gente coincide? Y quizá ahí empiece el auténtico misterio. Y gracias a auténticos buscadores de esos misterios antiguos y remotos de los pueblos, como nuestro compañero Juan Antonio Egea, cronista de Palma del Río. Gracias, Juan Antonio, por tu primera visita aquí a la nave del misterio. Y a Sol Blanco Soler, desde luego disfrutaremos de su experiencia, de su conocimiento en la próxima temporada, porque además sabemos que cuenta con muchísimos admiradores detrás de las cámaras. Sol, muchas gracias por esta tercera temporada. Gracias a vosotros siempre. Gracias, de verdad.